Chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos, espero se encuentren bien. Vamos en este caso a hacer el último repaso. y Vamos a resolver en este caso la prueba número 4, el repaso número 4. En este caso la prueba que nos falta por resolver sería la del 2023A. Entonces, bueno, ya hemos resuelto algunas pruebas. Esta última prueba sería suficiente entonces para que ustedes vayan preparados para el día de mañana, ¿no? Entonces, como les digo, ya hemos resuelto algunas pruebas. Esta clase más va a ser simplemente resolver un par de ejercicios adicionales y eso. Entonces comencemos. Dice, el proceso de oxidación de un clavo de hierro tiene lugar cuando este metal entra en contacto con el oxígeno del agua o el aire. Con base a esta información, seleccione la opción correcta que más se ajusta al texto. Bueno, en este caso, este tema de aquí es justamente el primer tema que nos hablaba de las mezclas que nosotros teníamos, ¿no? Más que todo la materia. Entonces, me habla de un proceso de oxidación. Si me habla de un proceso de oxidación, ya deberías yo saber que esta palabrita clave ya me hace referencia a qué es lo que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, lo que me pedía en este caso era qué tipo de proceso se lleva a cabo. Entonces, el tipo de proceso que se lleva a cabo es, en este caso, eh, un proceso de oxidación. ¿Y qué era un proceso de oxidación? Tienen que ustedes recordar que el proceso de oxidación es un proceso químico. Entonces, la respuesta correcta era simplemente seleccionar la palabra proceso químico. ¿Sí? Recordemos un poquito del proceso químico. Recuerden que este lleva a cabo una reacción. La oxidación es una reacción química, entonces por ese motivo es proceso químico. A diferencia de un proceso físico. ¿Qué es un proceso físico? El proceso físico en este caso es un proceso en el cual no existe la formación de nuevos productos. En un proceso químico, la reacción hace que se formen nuevos productos. Entonces, esa es la principal diferencia entre un proceso químico y un proceso físico. Ejemplos de procesos físicos, por ejemplo, romper un vidrio, hervir un líquido, pasar de un estado de agregación al otro. Eso era, en cambio, un proceso físico como tal. Vamos con la pregunta número 2. Me dice de la carga nuclear. ¿Qué era la carga nuclear? La formulita de la carga nuclear lo que me permite encontrar es el Z. Entonces nosotros decimos carga nuclear era igual a la carga del protón o a la carga fundamental del protón por el número de protones. Entonces lo que me dice es que la carga nuclear del elemento A, el elemento A está en estado neutro, y como les había dicho en clases, no importa si está cargado o no está cargado, al final del día ustedes tienen que recordar que la carga nuclear lo que me ofrece es el número de protones. Y si yo ya tengo el número de protones, eso es equivalente a tener el Z. No se olvidarán de eso. Entonces, en este caso, no me importa si el elemento está cargado, está en estado neutro, esté como esté. El Z no tiene por qué cambiar cuando se encuentra en estado neutro y pasa, en este caso, a tener un elemento cargado. Entonces, pilas con eso. Entonces, me dice en este caso que tenemos un elemento de estilo A. Este elemento A lo que me dice es que posee una carga nuclear de 1,632 por 10 elevado a la menos 8 unidades electrónicas. Esto me dice que es igual a la carga del protón y esa es igual a la carga fundamental. Y la carga fundamental es de 4,8 por 10 elevado a la menos 10 unidades eléctricas y por el número de protones. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente despejar el número de protones y con eso tenemos el Z del elemento. Entonces lo que hacemos es calcular ese número de protones. Entonces lo que tenemos sería lo siguiente, sería 1,632 por 10 elevado a la menos 8, todo esto dividido para 4,8 por 10 elevado a la menos 10. Entonces tenemos un Z igual a 34. Listo, entonces me dice, determine la configuración electrónica del ion A-2. Entonces, fíjense ustedes,
Ya lo que nosotros tenemos ya es, en este caso, el neutro. Entonces, en este caso, el número de electrones del neutro, es decir, de nuestro elemento A, viene a ser igual a 34 electrones. Recuerden que el Z coincide con ¿quién? Coincide con el elemento en estado neutro. Entonces, por ese motivo, yo ya sé que el número de electrones que tiene el neutro es 34. Eso solamente sucede con el neutro. Ahora, lo que me está pidiendo es encontrar la configuración electrónica de A-2. Recuerden ustedes que cuando nosotros calculábamos la configuración electrónica de un anión, en los aniones, en este caso, no existe o no vamos a tener en el anión, ojo, en el anión, no vamos a tener en este caso ninguna dificultad o alguna regla en específico. La regla, por así decirlo, de configuración electrónica para elementos aniónicos, ojo, aniónicos es decir, que tienen carga negativa, me decía únicamente calcula el número de electrones del neutro. Si ya tiene el número de electrones del neutro, calcula el número de electrones del anión y con el número de electrones del anión saca la configuración electrónica como si se tratara de un neutro. Esa era la regla, entre comillas, que nos decía cuando nosotros teníamos un anión. Entonces, aplicamos, entre comillas, esa regla, que no es tanto regla, sino que únicamente hay que sumar electrones y nada más. Eso solo sucede cuando tengo aniones. Recuerden que cuando tengo cationes, en cambio, ahí sí hay dos reglas que tenía que aprenderme. Que pierde electrón el que tiene mayor N, ya lo vimos en clase, ya lo practicamos en los repasos anteriores. Entonces, ya practicamos con cationes. Y eso era lo que me decía la regla, que pierde el de mayor N. Si los N coinciden, entonces pierde el de mayor L. Eso era lo que me decía la regla. En cambio, para aniones no existe ninguna regla, por así decirlo en específico. La única regla que podríamos considerar sería en este caso que al A-2 solamente basta con encontrar el número de electrones y le saco entre comillas como si se tratase de un neutro. Entonces, ¿cuántos electrones tiene A-2? Recuerden que tener una carga negativa implica que he ganado electrones. ¿Cuántos he ganado? Depende del valor de la carga. ¿Frente a quién gané? Frente al neutro. Entonces, si el neutro tiene 34 electrones, el cargado dice aquí que gana 2 electrones frente al neutro. Entonces, por ese motivo, el cargado debería tener 36 electrones. Y con los 36 electrones, entonces saco la configuración electrónica como si se tratase de un neutro. Vuelvo y repito, esto solo es para aniones. Aquí no hay ninguna otra regla. Entonces es como que si estos 36 electrones le estuviese sacando, entre comillas, a un neutro. Entonces la configuración electrónica, ¿qué me quedaría? Argón 18 y copio la configuración electrónica terminal del criptón. Sería 4s2, 3d10 y 4p6. Y miren ustedes que he llegado a llegar a obtener los 36 electrones y por lo tanto esa tiene que ser la configuración electrónica del anión. Fíjense, tengo 18, más 2 son 20, más 10 son 30, más 6 36, que era lo que justamente me estaba pidiendo que determine para el anión. Vuelvo y repito, para cationes, ahí sí debemos tener mucho más cuidado, porque para los cationes, en cambio, es al revés. ¿De acuerdo? Ahí sí tengo que aplicar algunas reglas, tengo que tener en cuenta las reglas, y recuerden que las reglas se aplican, es al elemento en estado neutro. Entonces, en cation, recuerden, primero saco la configuración del neutro y de ahí aplico recién las reglas. Listo, avancemos. Dice, el elemento X tiene 2 electrones de valencia y se encuentra en el periodo del argón 18. ¿Qué significa que se encuentra en el periodo del argón 18? Tengo que saberme la periodicidad, en este caso, dónde se encuentra argón 18. Para ello, tengo que ya en este punto saberme todas las configuraciones electrónicas. Entonces, recordarme en qué periodo está el argón 18. ¿En qué periodo está? Entonces, me acuerdo. Helio es 2, neón 10, argón 18. Yo sé en este caso que se encuentra en el tercer periodo. Entonces, este man se encuentra en el tercer periodo. Y me dice que el elemento X tiene 2 electrones de valencia. Recuerden ustedes que por estructuras de Lewis, los electrones de valencia coinciden con las familias y coinciden con los puntos que yo voy a colocar alrededor de un átomo. Entonces, en este caso, ya sabemos que el elemento X se encuentra en la familia 2A, justamente por los electrones de valencia. Entonces, yo sé
que el elemento X se encuentra en la familia 2A, porque recuerden que las familias tipo A coinciden con los electrones de valencia, y ese es el fundamento detrás de una estructura de Lewis. Es el número de puntitos que yo coloco alrededor de un elemento, que van de la mano con la familia. Y me dice que se encuentra en el periodo del argón 18, entonces ya sabemos en este caso que se encuentra además en el tercer periodo. Y me dice selecciona en este caso la respuesta correcta, y estos son los literales. Me dice, pertenece a la familia de los alcalinos. Recuerden en este caso que la familia 2A es alcalinos térreos. Me dice, pertenece al bloque S. Esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué sería la respuesta correcta? Recuerden ustedes que estoy en la familia 2A. Recuerden el método de configuración electrónica terminal para ubicar los elementos en la tabla periódica moderna. ¿Cuál era ese método? El método era el siguiente. Yo tenía mi tabla y las configuraciones electrónicas terminales de la tabla son las siguientes. 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, cuento 3 espacios, esa sería la 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todas las internas son familia B y todas las demás son familias tipo A. Entonces, ¿cuáles son los métodos, o bueno, cuáles serían más bien las configuraciones electrónicas terminales que nosotros vamos a tener aquí? Familia 1A es S1, familia 2A es S2. Familia 3A, perdón, 3B sería D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. Y en el resto de las A sería P1, P2, P3, P4, P5 y P6. En este caso, noten ustedes que me encuentro en la familia 2A. Como me encuentro en la familia 2A, entonces yo ya sé en qué bloque estoy. Estoy en el bloque S. Entonces, bloque S. Como es el bloque S, ese debería ser entonces la respuesta correcta al ejercicio. Entonces, esa era la técnica, recordarán ustedes, la técnica por el cual nosotros ubicábamos los elementos en la tabla periódica moderna. En el cuarto me dice, considere el compuesto Ki. Listo, ¿qué es lo primero que tengo que ver? ¿Qué tipo de compuesto estoy formando? Yo tengo dos tipos de compuestos. ¿Cuáles son los dos tipos de compuestos que yo voy a tener? Voy a tener compuestos covalentes y voy a tener compuestos de estilo iónico. ¿Cuáles eran los compuestos de estilo iónico? Los iónicos, recuerden ustedes que era metal más no metal, que no forme excepción de Lewis. Entonces es metal más un no metal que no forme excepción de Lewis. ¿Por qué? Porque el covalente, recordarán ustedes, se forma de dos maneras. Se forma entre un no metal más otro no metal. Pero además de ello, el covalente también puede estar formado por un metal más otro no metal. ¿Cuándo se da este segundo caso? Se da solamente cuando yo estoy en las denominadas excepciones de Lewis. Entonces, ¿qué tengo que saberme? Tengo que saberme cuándo formo excepciones de Lewis. Entonces, en este caso, recuerden ustedes que las excepciones de Lewis son aquellos que se combinan con elementos de la familia 7A. Entonces, miren ustedes que aquí en el compuesto tengo yodo. Entonces me preocupo, digo, bueno, puede ser que se forme una excepción de Lewis, porque aquí hay un man de la 7A. Yo digo, chuta, aquí tengo uno de la 7A, entonces me preocupo, me asusto, porque digo, puede ser excepción de Lewis. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que analizar el elemento que lo acompaña. ¿Qué elemento tengo? Tengo el potasio. ¿Qué es el potasio? Es un metal. Este metal potasio, ¿puede formar excepción de Lewis? No, no puedo formar excepción de Lewis. Por lo tanto, garantizo que estoy en un compuesto de estilo iónico, porque este elemento de aquí, el potasio, no forma excepción de Lewis. No puede, mejor dicho, formar una excepción de Lewis. Entonces, nada más para refrescarles un poquito la memoria, ¿quiénes pueden o qué metales, mejor dicho, pueden formar excepciones de Lewis? Los metales con los que tengo que tener cuidado son el berilio, el boro, el aluminio, el galio, el estaño,
el plomo, el bismuto, el mercurio y el cadmio. Con esos elementos yo tengo que tener bastante cuidado. ¿De acuerdo? Tengo que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Entonces, eso es con lo que nosotros debemos tener bastante cuidado. Sí, con estos metales. Porque si estos metales de aquí se combinan con cualquier elemento de la 7A, forman una excepción de Lewis. Forma una excepción de Lewis y ya no sería un compuesto iónico. Ya no puede ser un compuesto iónico, sería un compuesto covalente. Y si es un compuesto covalente, entonces ese compuesto covalente tiene propiedades de los covalentes. Entonces, por eso siempre pongo el ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, tener berilio con el oxígeno que tener berilio cloro 2. El uno es un compuesto iónico y el otro, en cambio, es un compuesto covalente. ¿Por qué? Fíjense, berilio, ¿qué es? Es un metal. El oxígeno, ¿qué es? Un no metal. Pero el oxígeno se encuentra en la familia 6A. Como se encuentra en la familia 6A, por ese motivo, no puede formar excepción de Lewis porque tiene que ser uno de las 7. En cambio, noten ustedes lo que tengo acá. Tengo un metal, tengo cloro, que es elemento de la 7A. Entonces, por ese motivo, solamente por esa razón o por ese motivo, yo sé que este compuesto de acá ya no es iónico, sino que sería un compuesto de estilo covalente. Mucho cuidado con estos compuestos. Estos son los metales, ¿no? Deben tener cuidado, estos son los metales. Además de ello, hay una regla más de las excepciones de Lewis, que era lo que me decía, que elementos no metálicos mayores o iguales al tercer periodo, más un elemento de la 7A, forma excepción de Lewis. Eso también tienen que ustedes tenerlo claro, porque eso es clave para dibujar las estructuras de Lewis. Aquí esto nada más les puse porque hay que tener cuidado en la identificación de los compuestos. Recuerden que las excepciones de Lewis aquí me faltan, ¿no? Aquí me falta que también se incluye elementos no metálicos mayores o iguales al tercer periodo, más un elemento de la 7A. Deben tener bastante cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las famosas excepciones de Lewis con las que deben tener cuidado. Entonces, en este caso, nosotros ya nos dimos cuenta que este compuesto de aquí no puede formar excepción de Lewis, no está formando excepción de Lewis. Como no está formando excepción de Lewis, yo puedo decir con seguridad que este compuesto es un compuesto de qué estilo, un compuesto de estilo iónico, con toda seguridad. Entonces, como ya identifiqué que sí, efectivamente, es un compuesto de estilo iónico, ¿qué tengo que saberme ahora? Las propiedades de los compuestos iónicos. ¿Cuáles eran esas propiedades? Primero, que el compuesto iónico es afín a solventes polares. Y recuerden, por eso les dije que era el agua. Incluso ya hicimos un repaso. Me parece que fue el martes. El martes, recuerden ustedes que en una de las preguntas me ponían, por ejemplo, el mismo compuesto, ¿no? KCl, el cloruro de potasio disuelto en agua. ¿Verdadero o falso? Tenía que poner que es verdadero, ¿no? Si se disuelve. ¿Por qué? Porque los compuestos iónicos son afines a solventes polares. ¿Y qué es el agua? El agua es un solvente polar. ¿Se va a solubilizar? Claro que se va a solubilizar. Entonces debo tener cuidado que el agua es un compuesto polar. Esa era una propiedad de los compuestos iónicos. ¿Cuál era otra de las propiedades de los compuestos iónicos? Que estos pueden conducir la corriente eléctrica solamente cuando están disueltos o fundidos. Solo ahí pueden conducir la corriente eléctrica. Si se encuentran en estado sólido, no pueden conducir la corriente eléctrica. No se puede. Solo cuando están disueltos o fundidos, los compuestos iónicos son capaces de conducir la corriente eléctrica. ¿Cuál era otra propiedad? Que se encuentran todos a temperatura ambiente en estado sólido. Esas eran las propiedades. ¿Qué otra propiedad había? Que puede formar redes cristalinas. ¿Qué significa que forme redes cristalinas? Que puede formar cristales. Entonces, esas eran algunas de las propiedades de estos compuestos. Y el compuesto, y me olvidaba, no, me olvidaba la más importante. ¿Cuál era la propiedad más importante de un compuesto iónico? Que estos tienen altos puntos de fusión y ebullición. Altos puntos de fusión y ebullición.
En cambio, el compuesto covalente es lo opuesto al iónico. Tiene bajos puntos de fusión y ebullición. Ellos no pueden conducir la corriente eléctrica, así estén disueltos, así estén en estado sólido, así esté como esté el covalente, nunca puede conducir la corriente eléctrica. Estos ya difieren de los covalentes porque se pueden encontrar a diferentes estados de agregación. Pueden estar como sólidos, líquidos, gases, a temperaturas ordinarias o temperaturas ambientes. Entonces es todo lo opuesto al compuesto iónico. Además de ello, los compuestos covalentes se disuelven con la famosa regla de lo similar disuelve lo similar. Un compuesto polar se disuelve en un solvente polar. Un compuesto no polar se disuelve en un no polar. Eso en cuanto a los covalentes. Entonces, listo, ¿no? Ya creo que está más que claro cuál debería ser la respuesta correcta, ¿no? Nos dice, escoja la afirmación incorrecta. Entonces, veamos. Por descarte nomás. ¿Se encuentra en estado sólido a temperatura ambiente? Sí, esa es una propiedad del compuesto iónico. ¿Tiene mayor punto de fusión que el CaO? Puede ser, no lo sé, tendría que verificar. ¿Se disuelve en agua? Claro que puede disolverse en agua. Recuerden que el agua es un solvente polar. ¿Y cuál era la propiedad del iónico? Que se disuelve en solvente polar. Me dice, fundido, ¿conduce la corriente eléctrica? Claro que sí, todo compuesto iónico conduce a la corriente eléctrica. Entonces la respuesta incorrecta en este caso por descarte era literal B. Verifiquemos igual si esa era la respuesta correcta. Dentro de los compuestos iónicos, para verificar quién tiene el mayor punto de fusión y ebullición, recuerden ustedes la siguiente regla. El que tenía el mayor valor de la multiplicación de las cargas significaba que tenía mayor punto de fusión y ebullición. Si el valor de las cargas coinciden, ¿cuál era lo que tenía que ver después? Menor radio atómico implica mayor punto de fusión y ebullición. Eso era lo que me decía la regla. Entonces, en este caso, veamos si es cierto. Saquemos los estados de oxidación de este man. Calcio 2A, oxígeno menos 2. 2 por 2 me da más 4. Entonces, fíjense que para el CaO, la multiplicación de las cargas me da 4. Veamos para el Ki. Para el Ki, la multiplicación de las cargas, ¿qué sería? Potasio, familia 1A. Yodo, familia 7A. Más 1 y menos 1. Más 1 por menos 1 en valor absoluto, me da 1. Entonces, por la regla, nosotros sabemos que el punto de ebullición, en este caso, del CaO, va a ser mayor que el Ki. Entonces, el punto de ebullición, en este caso, el CaO es mayor que el Ki, porque me salió mayor valor de carga. Entonces, en este caso, veamos qué era lo que me decía, que el compuesto Ki tiene mayor punto de fusión que el CaO. Era falso, es falsísimo. Acabamos de verificar que es el CaO el que tiene mayor punto de ebullición. Entonces, por ese motivo, efectivamente, la respuesta correcta era el literal número B. Número B. Entonces, aquí qué era lo que tenía que saber, únicamente propiedades de los compuestos. Nada más. Me dice, ¿cuál es la masa en gramos de bicarbonato de sodio que contiene 4,3 por 10 elevado a la 23 átomos de oxígeno? ¿Qué es lo que tengo que saberme aquí? Transformaciones de unidades químicas. No tengo que saberme nada más. Noten ustedes que me está diciendo cuál es la masa en gramos del bicarbonato de sodio. Es decir, me está preguntando gramos de compuesto. ¿De dónde voy a partir? Noten ustedes de dónde estoy partiendo. Estoy partiendo de átomos de un elemento. Entonces estoy en la parte superior de la tabla. ¿Qué camino voy a elegir? El que ustedes quieran, el que ustedes deseen, el que ustedes elijan. Entonces, en mi caso, yo voy a bajar a átomos gramos. Recuerden que ya lo hablamos en clase, ya les dije en clase, no se asusten si ahora yo pongo la palabra mol, porque se acuerdan que en los ejercicios que vamos a hacer de estequiometría, los gramos de elemento vamos a trabajar únicamente en moles. Entonces, bueno, eso ya se los expliqué, no se asusten. Átomo gramo de elemento es lo mismo que mol de elemento. Es lo mismo, es idéntico, es igual, no se irán a asustar.
¿De acuerdo? Yo ya no voy a poner aquí átomo gramo, pero recuerden que voy a poner como mol de elemento. Es lo mismo, no se asusten. Entonces, al final del día, el átomo gramo de un elemento es lo mismo que tener moles de elemento. Es lo mismo. No se asusten. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es bajar de átomos de oxígeno, voy a bajar a moles de elemento o a átomos de elemento. Es lo mismo, da igual. Y de ahí me voy a mover a moles de compuesto y de moles de compuesto voy a bajar en este caso a lo que es gramos de compuesto. ¿Sí? Ese es el camino que yo elegí y ustedes pueden elegir el camino que ustedes quieran. Entonces, vamos ahí. Me dice que tengo 4,3 por 10 elevado a la 23. 4,3 por 10 elevado a la 23 átomos de oxígeno. ¿A dónde voy a bajar? A moles de elemento. Entonces, yo sé que en una mol de oxígeno, vuelvo y repito, ¿no? O bueno, por si acaso voy a ponerlo mejor. Sí, aquí puede ir mol de elemento o puede ir átomo gramo, que es con lo que ustedes han estado trabajando. Es lo mismo, no se asusten. 6,023 por 10 elevado a la 23 átomos de oxígeno. Entonces, te fuiste y ya estoy en átomos de oxígeno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar en este caso a moles de compuesto. Para ello necesito el N del oxígeno. ¿Qué tengo que hacer? Irme a la fórmula química. Y tengo que ir sacando los N elemento por elemento. ¿Cuál es el N del sodio? El N del sodio en este caso es 1 porque hay un solo sodio en la fórmula química. ¿Cuál es el N del hidrógeno? 1. ¿Cuál es el N del carbono? 1. ¿Cuál es el N del oxígeno? 3. ¿De qué elemento estoy trabajando? Estoy trabajando con el oxígeno. Entonces, ¿qué necesito? El N del oxígeno. ¿Cuánto vale el N del oxígeno? Vale 3. Pues en este caso sería por una mol del compuesto equivale en este caso al N, que ya vimos que es 3 átomos gramos de oxígeno. Sí, lo único que hice fue moverme ahora a moles. Y de moles voy a bajar a gramos de compuesto. Entonces nosotros sabemos que en una mol del compuesto equivale en este caso a qué? Equivale al peso molecular, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Calcular el peso molecular de este compuesto. Y esa es la ventaja de haber sacado ya los N. Porque recuerden que peso molecular aquí era igual a la sumatoria de los N por los pesos atómicos. Entonces voy elemento por elemento. ¿Cuánto vale el N del sodio? El N del sodio vale 1. ¿Cuál es el peso atómico del sodio? Eso es dato, 23. Más. ¿Cuánto vale el N del hidrógeno? Vale 1. ¿Cuál es el peso atómico del hidrógeno? 1. Más. ¿Cuánto tengo de carbono? Tengo 1. Peso atómico del carbono, 12. Más. ¿Cuánto es el N del oxígeno? 3. ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? 16. Y ese sería entonces el peso molecular del compuesto. Entonces calculamos. Sería 24. Sería 24 más 12 más 3 por 16 nos da 84. Y ese sería el peso molecular del compuesto. Entonces sería 84 gramos de ¿qué? Del compuesto. Y listo, esa sería toda la transformación, ¿no? ¿De ahora qué hago? Simplemente pongo la calculadora y se acabó. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 4,3 por 10 elevado a la 23 por, ¿qué tenemos arriba? Tenemos 84, abajo tenemos 3 por... Entonces tenemos aproximadamente 20 gramos. 20 gramos del compuesto y esa es la respuesta correcta al ejercicio. Sí, por si acaso voy a traer la tabla. Para las personas que se me perdieron, recuerden que solo es transformaciones de unidades químicas.
Aquí está. Entonces, el camino que yo elegí, ¿cuál fue el camino que yo elegí? El camino que yo elegí fue el siguiente, ¿no? Estamos en átomos de elemento. Yo lo que hice fue bajar acá al átomo gramo. Del átomo gramo me moví a la mol y de la mol me moví a gramos de compuesto. Estas son las transformaciones, miren. Estas son las transformaciones que yo usé, que yo empleé. Miren, me dice un átomo gramo. Eso es justamente lo que me decía aquí la regla, miren. Un átomo gramo. ¿A qué equivale? Al número del Avogadro. Entonces, por eso puse aquí el número del Avogadro. Luego, ¿qué me dice? Para pasar de átomo gramo a mol, una mol del compuesto equivale siempre al N, miren, al N átomo gramo de ese elemento. ¿De qué elemento estamos trabajando? Estamos trabajando del oxígeno. Entonces, por ese motivo, ¿cuánto vale el N del oxígeno en la fórmula química? Vale 3. Por eso el N vale 3 aquí. Y finalmente, de moles a gramos de compuesto, nosotros sabemos que una mol del compuesto equivale siempre al peso molecular. Entonces, por eso, miren, una mol del compuesto equivale siempre al peso molecular. Entonces, al final del día, ustedes eligen con qué tabla, o sea, con qué camino, mejor dicho, van a trabajar ustedes. Al final, ustedes eligen el camino. Entonces, ustedes deben elegir ese camino. Vamos con el 6. Me dice, basada en la estructura de Lewis, representa al estimonio H3. Elija la respuesta correcta y justifica la respuesta. Veamos lo que dicen las opciones de respuesta. ¿Me habla de electrones totales? ¿Me habla de electrones disponibles en algunos literales? No, no me habla nada de eso. Ahí no me está diciendo el número de electrones disponibles es tanto. El número de electrones totales es tanto. Entonces, ponerme a hacer el T y el D es perder el tiempo. Perder el tiempo. ¿Por qué? En las opciones de respuesta yo no leo ahí nada de número de electrones totales, qué número de electrones disponibles. Si me hubiese dicho eso, aceptable. Tenía que haber calculado T y tenía que haber calculado D. ¿A qué era igual T? Por si acaso, ¿no? T era igual al número de hidrógenos por 2 más el resto de los átomos que no sean hidrógenos por 8. ¿Y cómo se calculaba D? D se calculaba elemento por elemento. Es decir, el número de un elemento por la familia. Y tengo que hacerlo elemento por elemento por elemento por elemento. Menos la carga con todo y signo. Sí, esa era la forma de calcular T y D. Aquí me habla de totales, me habla de disponible. No, no me dice nada. No me dice nada. Entonces, como no me dice nada de totales o disponibles, ponerme a calcular T y D es perder el tiempo. ¿Qué tengo que hacer más bien? Tengo que ponerme a dedicarme a hacer el gráfico. Eso tengo que hacer. Entonces, ¿qué tengo que analizar? Tengo que analizar qué tipo de compuesto es este man. ¿Qué compuesto es? Puedo ver que tengo ¿cómo es? El antimonio y puedo ver que tengo el hidrógeno. Si no, ese era antimonio, hijo, ya está, yo me olvidé. Antimonio creo que era el ACB. Sí, 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 sí. ¿O no? Sí, sí, es antimonio. Ya, entonces el antimonio y tengo el hidrógeno. ¿Antimonio qué es? Un no metal. ¿Hidrógeno qué es? No metal. Entonces yo ya sé que esto es un compuesto covalente. Ahora, ¿este compuesto covalente forma excepción de Lewis? Puedo ver que ni siquiera está aquí un elemento de la 7A, entonces yo digo, esta es una no excepción. Si ya sé que es una no excepción de Lewis, la que tenía que haber descartado de entradita, ¿cuál es? El literal D. ¿Por qué? Porque todos tienen que cumplir la regla del octeto. Si hubiese sido una no excepción, te acepto. ¿Qué digo? Perdón. Si hubiese sido una excepción de Lewis, te acepto que el átomo central no cumpla la regla del octeto. Pero como esto es una no excepción de Lewis, todos cumplen la regla del octeto, todos. Entonces, por ese motivo, la que tenía que haber descartado de entradita era la D. Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente la estructura de Lewis. Yo tengo que saberme en dónde está el antimonio. ¿Dónde se encuentra el antimonio? Familia 5A.
Como se encuentra en la familia 5A, ¿cuántos puntos tengo que colocarle alrededor del antimonio? 5 puntos. Entonces digo, tengo el antimonio. ¿Y qué tengo? Tengo 3 hidrógenos. ¿Qué tengo que hacer? Por simetría de la molécula, uno a la derecha, otro a la izquierda y puedo colocar uno arriba. Y coloco los puntos. Ya dije, antimonio, ¿qué familia es? Familia 5A. Le coloco 5 puntos. Hidrógeno, ¿qué es? Familia 1A. Un punto y un punto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que todos cumplan la regla del octeto. Entonces, el antimonio, ¿cuántos electrones tiene en su estructura? Hasta ahora tiene 5 electrones. ¿Cuántos le falta para completar el octeto? Le hace falta 3. Y le pide a los vecinos. Entonces le dice, mira, ñaño, préstame préstame ese electrón y préstame ese electrón. Y contamos nuevamente. Contemos ahora el antimonio, ¿cuántos tiene? 2, 4, 6, 8. Cumple la regla del octeto. El hidrógeno. Para que cumpla la regla del octeto, ¿cuántos electrones debe tener en su estructura? 2. 2. ¿Cuántos electrones tiene este hidrógeno? Tiene 2. ¿Cuántos tiene este man? 2. ¿Cuántos tiene este otro man? 2. Entonces todos los hidrógenos cumplen con la regla del octeto. Todos esos hidrógenos. Entonces, como ustedes pueden ver, todos cumplieron la regla del octeto. Y era lo que se esperaba, ¿no? Porque forman una no excepción de Lewis. Entonces, como es una no excepción, todos cumplen la regla del octeto. Y listo, ¿qué es lo que me dice? Me dice, la estructura de Lewis tiene un par de electrones sin compartir. Veamos, ¿tiene un par de electrones sin compartir? Sí. Entonces la respuesta era la. Me dice, el hidrógeno presenta 8 electrones. Hijo de madre, eso me da algo al ojo leyendo eso. No puede ser. El hidrógeno para completar la regla del octeto es 2. Luego me dice, la estructura de Lewis tiene 3 enlaces. Puedo ver que sí. Y me dice, uno de ellos es dativo. Falso. Todos los enlaces de qué estilo son. Son enlaces simples. Entonces la respuesta era simplemente el literal A. Por descarte, incluso lo hicimos. Luego me dice, iguale la siguiente ecuación química por el método de los estados de oxidación. Además de ello, complete la siguiente información. Determine cuál es el agente oxidante y determine cuál es el agente reductor. Entonces, recuerden cuáles eran los pasos que nosotros teníamos que hacer para determinar, en este caso, el agente oxidante, el agente reductor, igualar las reacciones químicas, o sea, más que todo el procedimiento, eso es lo que me interesa que se acuerden. ¿Cómo sacar en este caso el procedimiento? Entonces, entonces, vamos ahí. Los pasos serían los siguientes. ¿Cuáles son los pasos? Que nosotros tenemos que sacar todos los estados de oxidación de los elementos. Primerito, ese era el primer paso. Sacar todos los estados de oxidación. Calcio, ¿qué es? Familia 2A. Entonces, más 2. Oxígeno, ¿qué es? Menos 2, porque esto no es peróxido. Y subo. ¿Cómo subía? Multiplicando el estado de oxidación por el subíndice. Más 2 por 3 me da más 6. Menos 2 por 4 me da menos 2 por 4 y por 2. Verán que este 2 multiplica a todos los que yo tengo aquí adentro. Entonces, menos 2 por 4, 8. 8 por 2, menos 16. ¿A qué tengo que igualar esto? Tengo que igualar a 0. ¿Por qué? Porque está en estado neutro. Para que la igualdad sea cierta, yo necesito aquí un más 10. ¿Cómo bajo ahora? Sería más 10 dividido para 1 y dividido para 2. ¿Cuánto me da eso? Más 5. ¿Y qué hago ahora? Borro lo que puse acá arriba para que no les tiente luego a hacer cosas que no quieren. Porque lo de acá arriba no es el estado de oxidación. Los estados de oxidación son los que están aquí abajo. Entonces ya saqué, borro. Borro. ¿Qué tenemos aquí? Silicio, oxígeno 2. ¿Silicio formaba peróxido? No. Entonces ya sé en este caso que el oxígeno vale menos 2. Menos 2 por 2 me da menos 4. Para que la igualdad sea cierta necesito aquí un más 4. Más 4 dividido para 1. Entonces el silicio estaba trabajando con más 4. Carbono.
0 porque está solito. Lo mismo aquí. Sería más 2, menos 2. Más 2 por 1 me da más 2. Menos 2 por 3 me da menos 6. Para que la igualdad sea cierta en este caso necesito un... ¿Qué necesito? Un más 4, ¿no? Más 4 dividido para 1. Más 4. Fósforo está en estado elemental. 0. Y acá, ¿qué tenemos? Más 2 y menos 2. Siguiente paso, ¿qué era lo que tenía que hacer? Tengo que ver qué elemento cambia. Entonces, veamos qué elementos están cambiando. De entradita puedo ver que está cambiando el carbono. ¿Y cuál es el otro man que está cambiando? El fósforo. Entonces, en este caso digo, el fósforo está cambiando. Pasó de más 5, pasó a 0. Y el carbono en este caso pasó de 0, pasó a más 2. Y recuerden nuestro procedimiento para no hacernos bola. Ya les dije, y no se confundan esto de quién es el agente oxidante y reductor. Lo primero que tenemos que hacer es sacar como elemento. No se olvidarán eso. Entonces digo, a ver, como elemento. Como elemento. Digo, a ver, ¿qué elemento se oxida? ¿Y qué elemento se reduce? Como elemento. Entonces digo, a ver, voy a analizar con los que acabo de señalar. El fósforo pasó de más 5, pasó a 0. Hay una disminución en el estado de oxidación. Está disminuyendo porque miren, pasó de 5 a 0. Se está reduciendo en este caso el estado de oxidación. Entonces, en este caso, como elemento, el que se reduce ha sido el fósforo, porque hay una disminución en el estado de oxidación. Y el que se oxida, ¿cuál es el que se oxida? Miren, el que se oxida es el que tiene un aumento en el estado de oxidación. Fíjense que el carbono pasó de 0, pasó a más 2. Hay un aumento, si ven, de 0 a más 2, hay un aumento en el estado de oxidación. Entonces, el que se oxida ha sido el carbono. Luego de eso, ¿qué tengo que hacer? El jueguito a la inversa. Hago un juego a la inversa. No se olvidarán de eso. Yo hago un jueguito a la inversa. ¿Cómo hago el jueguito a la inversa? El jueguito a la inversa que yo tengo que hacer es que si aquí ya puse la palabra elemento, ahora al lado tengo que escribir la palabra agente. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Ojo, ojo, hago el jueguito a la inversa. En la misma línea, ojo, miren, en la misma línea donde puse la palabra oxida, ahora pongo al revés, pongo reductor. Y así no me hago bolas. Miren, aquí puse la palabra oxida en la misma línea. Si ven, en la misma línea. Puse de oxida, puse ahora reductor. Hago el jueguito a la inversa. Bueno, yo le llamé así, ¿no? Yo le llamé es al revés, pero en la misma línea, miren. Oxida, al lado, en la misma línea, pongo ahora al revés. Por eso primero, lo primero que tienen que hacer es sacar como elemento. No se olvidarán, como elemento. Ya tengo el elemento, bacán, ahora pongo el agente. Y listo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recuerden que el agente, ¿dónde lo tengo que ver? El agente se lo ve en los reactivos. Ahí tengo que irme, al reactivo. ¿Y qué es lo que busco? ¿En qué reactivo tenía el carbono? Eso es todo. ¿Dónde estaba este man? Entonces me enfoco únicamente en los reactivos. ¿Dónde está este man del carbono? ¿Dónde está el man que lo señalé con carbono? Está aquí, miren. Ah, entonces el agente reductor ha sido el carbono. En la misma línea donde puse reduce, ahora tengo que colocar oxidante. Al revés. Si le ven, es al revés. Aquí puse reduce. Ahora al lado, en la misma línea, pongo el oxidante, el agente oxidante. Al revés. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Buscar en el reactivo dónde estaba este man. En el reactivo, ¿dónde es que yo tenía el fósforo?
A ver, digo, a ver, en el reactivo, ¿dónde es que señalé el fósforo? En el reactivo, aquí, miren. ¿Se ven que ahí lo señalé? Ah, entonces digo, todo este man de acá ha sido el agente oxidante. Les digo, este man, el Ca3PO42, ha sido el agente oxidante. Y listo. Esa es la manera más fácil. No me complico la vida, no me hago bolas de cuál es el agente reductor, cuál es el oxidante. No me complico la vida. Y noten esta manera de verificar. Aquí tengo carbono, pues acá tendrá que estar el elemento carbono. ¿Está el carbono? Simón. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos el fósforo. Acá en el este man tiene que estar el fósforo. Si ven, miren, aquí está fósforo, aquí tiene que estar el fósforo también. Y listo, así no me hago bolas. Entonces queda respondido lo que me pedía de complete la información. ¿Cuál es la información? Agente oxidante ha sido quién? Este man de acá. ¿Cuál es el agente reductor? Ha sido este man de acá. Punto. Ya me gané un punto. Vamos por el otro punto. ¿Qué tengo que hacer? Igualar la reacción. ¿Cómo Una igualo la preguntita, reacción? Mande. ¿Qué pasó? una preguntita. Dime. El reactivo no sería el que está más allá, o sea, el P4, y No, no pues, el mijo, producto. esto ya es producto. Ah, ya, ya, ya. Estos Ya, son ya me acuerdo, productos. ya me acuerdo. Ujú. Ah, ya, Es que aquí yo ya, no le ya me puse acuerdo. flecha. Porque aquí legalmente tendría que ir una flecha, ¿no? Pero la flecha igual se lo representa con el igual, ¿no? Da lo mismo. Ah, Ujú. ya, ya me acuerdo yo. Simón, Simón. Ya, gracias. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo que yo tengo que hacer es plantearme las semirreacciones. Ese era el siguiente paso. Me planteo las semirreacciones. Para plantearme las semirreacciones, y por eso es importante señalar esto, no hacerle así los dibujitos, así con la regla, con lo que ustedes quieran, el elemento que está cambiando. Porque así yo puedo plantear bien mis semirreacciones. ¿Qué me decía? ¿Cómo planteo bien las semirreacciones? Para plantear bien las semirreacciones, recuerden que yo tengo que coger el elemento con todo y el subíndice. Ojo, importantísimo, el que se comió el subíndice, ya chao, vaya nomás. Tienen que coger con todo y el subíndice. ¿Cuál es el subíndice del fósforo? Recuerden que le está multiplicando este 2. 2 por 1 son 2. Ah, chéverazo. Entonces ha sido fósforo 2. ¿A dónde está pasando? Está pasando a fósforo 4. Pero es 4. ¿Cuánto valía este man? Más 5. Listo, ya planteé la primera semirreacción. ¿Cuál es la segunda semirreacción? Carbono con todo y el subíndice. ¿Está pasando a qué? A carbono con el subíndice 1, pero con estado de oxidación más 2. Y listo, ahí está la semirreacción. Siguiente paso, ¿qué tengo que hacer? Igualar estas semirreacciones. Las igualo por método de tanteo. ¿Cuántos fósforos tengo a la entrada? Tengo 2. ¿Cuántos fósforos tengo a la salida? Tengo 4. ¿Qué significa eso? Que aquí me falta un 2. ¿Cuántos carbonos tengo a la entrada? Tengo 1. ¿Cuántos carbonos tengo a la salida? Tengo 2. ¿Qué digo? Tengo 2. Tengo 1. Entonces, 1 con 1 se empata. Listo, ya tengo igualadas las semirreacciones. ¿Cuál era el siguiente paso? El siguiente paso era determinar el número de electrones por cada semirreacción. Entonces digo, a ver, voy a encontrar el número de electrones por cada semirreacción. ¿Cómo encontraba el número de electrones por cada semirreacción? Lo único que tenía que hacer era multiplicar. Este más 5 multiplicaba este 2 y ese se multiplica para el subíndice. Entonces me queda más 5 con todo y el signo por 2 y por 2 menos, ¿qué cosa? 0 por 1 y por 4 me da 0. Entonces esto que ha sido igual a 20. 20 electrones positivos. Con la siguiente semirreacción que tengo, 0 por 1 y por 0 me da 0. Menos 2 por 1 y por 2 me da más 2.
¿Esto a qué va a ser igual? A menos 2 electrones. ¿Listo? Profe, Y ¿puedo los volver a coloco. repetir eso, por favor? A ver, solo tienen que multiplicar este valor, el valor de la carga, por el valor que lo acompaña aquí y por el subíndice, menos esta especie de acá. Es esto menos esto. Entonces, mira, 5 por 2 y por 2, que fue lo que puse aquí, mira, 5, con todo y el signo, ¿no? Con todo y el signo. 5 por 2 y por 2, menos toda esta especie de aquí. 0 por 1 y por 4 daba 0. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A 20. Y de la segunda, ¿qué es lo que tienes? Tienes 0 por 1 y por 1, 0. Menos 2 por 1 y por 1 te da más 2. Entonces, 0 menos más 2 te da menos 2. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Y ahora ya tengo el número de electrones de intercambio. Con el número de electrones de intercambio, ¿qué es lo que hago? Simplemente hago el intercambio, como su nombre mismo lo dice. Este 2 pasa acá arriba y este 20 pasa acá abajo. Si estos valores son simplificables, simplifico. O si lo son, simplifico. Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente encontrar la semirreacción global. ¿Cómo encuentro esa semirreacción global? Este 1 multiplica toda la primera semirreacción y este 10 multiplica toda la segunda semirreacción. Entonces sería 1 por 2, me da 2 fósforos 2 más 5. 1 por 1 me da 1. 10 por 1 me da 10. Y 10 por 1 también me da 10. Y listo, ya encontré la semirreacción global. Entonces la semirreacción global, ustedes pueden ver, viene a ser esta de acá. Listo, ya tengo la semirreacción global. Como ya tengo la semirreacción global, traigo nuevamente mi reacción original. Traemos nuevamente la reacción original y ahora sí ya simplemente es colocar los valores que me está ofreciendo la semirreacción. ¿Qué valores me está ofreciendo la semirreacción? Me dice, coloque 2 donde tenga fósforo 2, fósforo más 5, mejor dicho. Es decir, aquí. Coloque 10 donde tenga carbono 0, es decir, aquí. Coloque 1 donde tenga fósforo 4, el 1 no se pone. Y coloque 10 donde tenga carbono más 2. Listo. Ahora sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tanteo. ¿Qué me decía el tanteo? Primero son metales. En este caso, el único metal que tengo, calcio. Luego no metales. Tengo el silicio, tengo el carbono, tengo el fósforo. Y finalmente, hidrógenos y oxígenos, si es que lo hay. Aquí no hay hidrógenos, entonces finalmente el oxígeno. ¿Cuántos calcios tengo a la entrada? 2 por 3 me da 6. ¿Cuántos tengo a la salida? Simplemente 1. ¿Qué significa? Que aquí me falta un 6. 6 por 1 me da 6. ¿Cuántos silicios tengo a la entrada? Tengo 1. ¿Cuántos silicios a la salida? Tengo 6. Eso significa que aquí me falta un 6. 6 por 1 me da 6. 6 por 1 me da 6. ¿Cuántos carbonos a la entrada? Tengo 10. ¿Cuántos carbonos a la salida? Tengo 10. ¿Cuántos fósforos a la entrada? 2 por 1 y por 2 me da 4. ¿Cuántos fósforos a la salida? 4. ¿Cuántos oxígenos a la entrada? 2 por 4, 8. 8 por 2, 16. Más 6 por 2 son 12. 16 y 12 me da 28.
¿Cuántos tengo a la salida? 6 por 3, 18. Y 10 por 1 me da 10. 18 y 10, 28. Entonces eso significa que la ecuación quedó igualada. Y ese es el famoso método por el estado, o el método redox, o método óxido-reducción, o método de los estados de oxidación. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Profe, ¿puede decir en qué orden van los metales? O sea, es metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. Ajá. Ahora, Oye, ¿cómo ponen los metales? Ya eso ya queda a tu elección. Ahí ya no hay como regla. Con que pongas primero Inge, los metales, Inge, Inge, se fue. Dime. pero, o sea, lo de poner el no metal, el metal y eso es, o sea, es para hacer más fácil, ¿verdad? O sea, si yo quiero, le puedo poner en el orden que yo quiera. Sí y no. Si tienes experiencia sacando los, o sea, haciendo tanteo, vaya ahí, mijo. Pero sí hay una ventaja que hagas en ese orden. Sí existe una ventaja. Que tú mismo lo dices, se vuelve más fácil. Pero si ya tienes experiencia con el tanteo, ni siquiera es necesario poner el orden. Ya solo viendo ya sabes qué números tienes que ir colocando. Y ahí, gracias. Ujú. Pero sí, sí puedes. Eh, Profe, ¿puede repetir esa parte de ahí de lo que multiplicó? ¿En cuál? En el oxígeno. No, no, no. El paso del cómo queda la fracción. No, ¿cuál? Cuando ya simplificaba y intercambiaba. Ah, El ya. balance, profe, por favor. Lo único que tenías que hacer era aquí, mira. Hacer el intercambio de este valor, mira. Que eso sacamos de aquí, ¿no? Entonces, este 20 pasa ahora acá abajo. Y este 2 pasa acá arriba. Como estos valores son simplificables, se simplifican. Mitad y mitad, 1. Mitad de 20, 10. Ahora, este 1 lo que hace es multiplicar a toda esta primera semirreacción. Entonces, mira, es 1. Sería 1 por 2. ¿Qué te da? Te da el 2 fósforos 2. Luego 1 por 1, ¿qué te da? Un fósforo 4. Ahora, ¿por qué va en el producto? Porque está en el producto. Si ves la línea, va el producto. Y ya tienes la primera multiplicación. Lo mismo vuelves a hacer, pero con el man de acá abajo, mira. Este 10, ahora lo que hace es multiplicar a toda la semirreacción de abajo. Sería 10 por 1 y luego ese 10 multiplicado por este 1. 10 por 1 son 10. Y 10 por 1 son estos 10 de acá. ¿A eso preguntabas o era otra cosa? Sí, sí, justamente eso. Solo que mi ingeniera la hacía de otra forma, entonces por eso. Sí, hay otras formas también, sí, pero complicarse la vida, creo yo. Sí, sí, hay otras formas. Y luego el siguiente paso puede repetir también, por favor. Lo último, lo de igualar la ecuación final. Simón, Lo- ya lo último que tienes que hacer es, ya tienes la semi-reacción global. Está la semi-reacción global o hemi-reacción global, que se le conoce. Ya con esta hemi-reacción, lo único que haces es colocar los valores que te da la hemi-reacción en la reacción original. Entonces, por eso traje nuevamente la reacción original y lo que haces es esto, mira. Donde tengas fósforo más 5, tienes que colocarle al lado un 2. ¿Dónde estaba el fósforo más 5? Aquí, mira. Ahí está el fósforo más 5. Al lado de ese man tienes que ponerle un 2. Luego, tienes carbono cero. ¿Dónde estaba el carbono cero ¿qué digo? En la ecuación original? Estaba aquí, mire. Colócale un 10 al lado. Entonces, por eso le coloqué el 10. Lo mismo acá, mire. Coloca uno donde tengas fósforo 4. ¿Dónde estaba el fósforo 4? Aquí, pero el uno no se acostumbra a poner. Entonces, por eso no le puse nada aquí, porque ese no se pone. El uno no se pone. Y coloqué 10 donde tengas carbono más 2. ¿Dónde estaba el carbono más 2? Aquí, al lado de ese compuesto, tienes que ponerle un 10. Nada más. De ahí ya simplemente es hacer tanteo. Primero son metales, luego no metales, luego el hidrógeno, perdón, luego hidrógeno y luego el oxígeno. Pero como aquí no hay hidrógenos, pues por eso no pongo el hidrógeno. No lo pongo, no lo pongo. Y ahora sí, calcio, bueno, no era tan difícil, silicio no era tan difícil, este más no era difícil, tal vez el oxígeno era lo más difícil. Recuerden ustedes que esto es balance de masa al final del día.
Entonces tengo que contar todos los todos los oxígenos que tengo en la entrada y todos los oxígenos que tengo en la salida. Entonces, ¿dónde nomás tienes oxígenos? Aquí, mira. Aquí tienes oxígeno y acá tienes oxígeno. Y mira que aquí al lado tienes un más, por eso le puse aquí más. Entonces, mira, 2 por 4 y por 2. 2 por 4, 8. 8 por 2, 16. Más 6 por 2 son 12. Entonces, mira, 16 más 12 te da los 28. Lo mismo a la salida. Tienes que buscar dónde nomás tienes oxígeno a la salida. ¿Dónde nomás está el oxígeno? Está acá y está acá. Y cuentas, mira. 6 por 3 son 18. Más 10 por 1 son 10. 18 y 10, 28. ¿Con eso es igual a la reacción? Sí. ¿De acuerdo? Inge, una consulta. Dime. En la semirreacción, ¿por qué se escoge mismo el fósforo y el carbón? ¿Por qué esto salió de acá? Pues, mijo. Salió porque esos son los que están cambiando. O sea, ¿son los únicos que cambian? Ahí sería. Claro, claro, mira. Fósforo, fósforo cambió, mira. Es que son los que están cambiando. Ningún otro elemento está cambiando, mira. El calcio tiene estado de oxidación +2. ¿A qué está pasando? A calcio +2. No hay un cambio en el estado de oxidación. Oxígeno, -2. ¿A qué está pasando? A -2 y a -2. ¿Hubo un cambio? No. Silicio, pasó a +4, pasó a +4. ¿Hubo un cambio? No. Mira, el carbono pasó de 0 a +2. Ese sí hay un cambio. Entonces, por eso seleccioné esos de ahí. Son los que Ya les cambian, tengo seguros. Simón. Son los que están cambiando. Y Dime. podemos hacer un ejercicio combinado de eso para, como por ejemplo, determinar Sí. el rendimiento de la reacción y la cantidad Eso está acá de... abajo. Eso sí, ya vamos a hacer. Eso. Profe, disculpe, en esa parte de que cuando iguala el oxígeno, el 10 también aplica, no, carbono y oxígeno, ¿verdad? Claro, mira. Para el carbono, ¿cuántos carbonos tienes aquí a la salida? Sí. 10 por 1, 10. Pero no hay más carbono. ¿Dónde más tienes carbonos a la salida? Solamente aquí, mira. No hay más. ¿Cuántos carbonos? ¿Dónde nomás tienes carbono a la entrada? Solamente aquí, mira. No hay más. Eso, chicos. Vamos entonces. Dice, se desea extraer hierro en un mineral que contiene óxido de hierro con 36,8% de impureza. Si se pretende obtener, ojo, si se pretende, aquí me falta la reacción, no le he copiado. Está la reacción, ay, no le he copiado. Me dice, si se pretende obtener 149 gramos de hierro, de acuerdo con la siguiente reacción, determine cuál es la masa de mineral a utilizar y cuál es el volumen de CO2 medido a condiciones normales de presión y temperatura. Listo. Entonces, en este caso me dice cuál es la masa del mineral a utilizar. ¿Qué les dije cuando vimos este tema? Les dije que siempre que a mí me den un dato en el producto, porque me están dando un dato en el producto, miren ustedes, me dice 149 gramos de hierro. ¿Dónde está el hierro? Acá está el hierro. Ahí está el hierro. Es un dato en el producto. Me está dando un dato en el producto. Este dato que me está dando en el producto, entonces se convierte en un dato real. Se convierte en un dato real. Tengo un dato real. ¿De acuerdo? Siempre que a mí me den un dato en el producto, es un dato real. Ahora, ahí va la pregunta del millón. Ahora, ¿me está dando el porcentaje de rendimiento de reacción? No me está dando ningún porcentaje de rendimiento de reacción. No me dice la reacción es 100% eficiente. No me dice del 68%, no me dice del 70% de eficiencia.
Como no me dice nada, se asume en este caso que la reacción es 100% eficiente. Se asume eso, ¿por qué no me dice nada? Entonces, como la reacción es 100% eficiente, ustedes ya tienen que saber el molde que vamos a usar. ¿Cuál es el molde que vamos a usar? Recuerden, porque esto era por casos, ¿no? ¿Se acuerdan que les di por casos? Les di por casos. En este caso estoy en el caso de que el rendimiento de la reacción es 100% eficiente porque no me la está dando. Entonces, ¿cuál es el molde que yo tengo que usar? El molde que yo tengo que usar es dato de entrada o masa de entrada o como quieran ponerle. Yo voy a poner dato de entrada. Que es todo lo que está ingresando al proceso. Dato de entrada. Y como la reacción es 100% eficiente, lo único que aquí puede existir es lo puro. ¿Por qué yo sé que va a existir lo puro? Porque me está dando el porcentaje de pureza. Entonces, este es el molde que yo voy a usar. Pero ojo, leerán bien. Ahí dice impureza. A ver, entonces estoy en el porcentaje. Yo sé que voy a tener un porcentaje de pureza, pero ojo, leerán bien, aquí dice impureza. Yo no puedo trabajar con la impureza, jamás en la vida puedo trabajar con la impureza. Yo tengo que trabajar con la pureza. Entonces, para sacar la pureza sería 100 menos la impureza, 36,8. Con esto trabajo yo, con 63,2. Entonces, este man de aquí, ¿cuál es el man que estamos trabajando? Dice, ya, es el óxido. El óxido de hierro es el que tiene 63,2% de pureza. Por eso yo sé que hay este dato. Por eso yo sé que estoy en este molde. En el molde, ¿cuál? Me decía dato de entrada y dato de pureza. Este era el molde cuando tengo, vuelvo y repito, molde. Cuando yo tengo porcentaje de pureza, que sí lo tengo el dato de porcentaje de pureza y cuando tengo que la reacción es 100% eficiente. ¿De acuerdo? Este era el molde que íbamos a usar. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Leamos de nuevo, me dice la masa del mineral a utilizar. ¿Qué me está pidiendo en pocas palabras? Que calcule cuánto del dato de entrada de este compuesto necesito. Eso es lo que me está preguntando. Está diciendo cuál es la masa que ingresa al proceso. Si se sabe, ojo, si se sabe que se obtiene 149 gramos de hierro, ¿dónde iría eso? Ya, como lo hemos trabajado un montón, ya hemos hecho un montón de ejercicios de esto, ya sabemos que esto es lo puro. Entonces, aquí debería colocar yo este dato de 149 gramos de ese elemento. ¿De acuerdo? Ya lo hemos trabajado un montón de veces, entonces por eso ustedes ya saben que esto va aquí. 149 gramos. Y listo. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar X. Eso es lo que tengo que hacer. Encontrar X. No tengo que hacer más. ¿Cómo encuentro X? Tengo que moverme acá donde este man. ¿A cuál man? Al óxido de hierro. ¿Y qué tengo que hacer para moverme? En una reacción química, ahí se aplica la famosa y dichosa estequiometría. Recién ahí, solo ahí yo aplico la famosa estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? Es simplemente esto, una relación, es una fracción. Esa es la estequiometría. ¿Qué va arriba? En el numerador, recuerden, siempre va a donde yo quiero moverme en la reacción. Y abajo en el denominador va de donde yo partí, va el dato de donde yo partí. Para poder moverme en la reacción, ustedes tienen en este caso que trabajar en moles. Yo no puedo, bueno, sí puedo trabajar en masa, pero eso es un poquito más tedioso. Pero ustedes acostúmbrense a trabajar en moles. Entonces, ¿qué tengo que saberme? Bueno, ya borré. Tienen que ustedes saberse la tabla. Pero, ¿qué les dije en clases? Yo en clases les dije a ustedes
que vamos a dejar de lado esa tabla y vamos a usar algo que se conoce como la fórmula general de mole. ¿Cuál era la fórmula general de mole? Masa dividido para un peso molecular o un peso atómico. ¿Cuándo uso peso molecular? Cuando estoy en un compuesto. ¿Cuándo uso peso atómico? Cuando estoy en un elemento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transformar estos 149 gramos a moles. ¿Cómo le transformo entonces a moles? Uso la formulita general de moles que tenemos aquí. Masa para peso molecular o peso atómico. En este caso, ¿qué es el hierro? El hierro es un elemento. ¿Qué tengo que usar? Peso atómico. ¿Cuánto vale el peso atómico del hierro? Eso es dato. Entonces, miren cómo transformo así al paso a moles. Y por eso les dije, no se asusten. Porque ustedes están ahorita acostumbrados a trabajar con átomogramo. Ya, vayan dejando de lado eso. Recuerden, el átomogramo de un elemento es lo mismo que tener mol de elemento. Punto. Es lo mismo que tener moles de elemento. En vez de escribir la palabra atomogramos, ahora escribo la palabra mol. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, en este caso, ¿sería qué cosa? 149 dividido ¿para qué? Para el peso atómico del hierro, 55,8. Y listo, ya transformé a moles. ¿Cuántas moles tengo? 2,67 moles. Entonces, esto es lo mismo que tener 2,67 moles de ese elemento. Listo, ya transformé a moles. ¿Qué hago? Aplico la estequiometría. Entonces pondrán atención, O no sea, se olviden, la estequiometría es simplemente una relación. Eso es lo que yo como, es. Dime. como para 2,7 moles, no lo entendí bien. Aquí está la fórmula. Masa para peso atómico. ¿Por qué? Porque el hierro es un elemento. Entonces, mira, sería 149 dividido para el peso atómico del hierro. ¿Cuánto es? 55,8, que eso es dato. Y así obtienes las moles directas. Ah, ya. Ajá, Simón. Ya. Entonces, ahora, ¿a dónde me quiero mover? Me quiero mover a este man. A este man es a donde yo me quiero mover. Acá es mi meta. Digo, acá me quiero mover. Ahí uso la estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? Simplemente esto. Esto es la estequiometría, una fracción. Arriba, recuerden, arriba es a donde yo quiero llegar, abajo de donde estoy partiendo. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a este man, al F2 o 3. ¿Qué valor le acompaña? ¿Cuál es el valor que tiene al lado? Es un 1. El 1 no se pone. Aquí hay un 1, pero ese 1 no se pone. Entonces, ese va en el numerador. Una mol de F2 o 3. Ahí es donde yo quiero llegar. ¿De dónde estoy partiendo? Estoy partiendo de este man, del hierro. ¿Dónde está el hierro? Aquí. ¿Qué valor le acompaña el hierro? Un 2. Entonces, aquí pongo 2 moles de hierro. Y listo. Eso es todo. Esa era la estequiometría. Me moví. Llegué a donde yo quería. Entonces, esto por 1 entre 2 nos da 1,34 aproximadamente. ¿Moles de qué compuesto? Ya me moví al F2 o 3. Listo, ya me moví, ya llegué. Dije, bacán, ya llegué acá. Ya estoy en 1,34 moles de ese elemento. Ya tengo el dato puro, miren, ya tengo el dato puro. Ya obtuve el puro. ¿Qué me está pidiendo? Calcule el dato total de muestra, el dato de ingreso. Eso es lo que me está pidiendo. Calcule el dato de ingreso. Entonces, ¿cómo calculo el dato de ingreso? Con la fórmula de la pureza. ¿Cuál era la fórmula o el porcentaje de pureza? El porcentaje de pureza se definía como el dato puro. Bueno, pero antes de eso, ¿no? Bueno, ya colocémoslo de una vez. El dato puro sobre total de muestra. Entonces, Es por 100. antes de... ¿Qué pasó? Es por 100. Sí, pero eso ya son detalles. Ya queda sobreentendido, ¿no? Por eso no lo puse.
O sea, bueno, queda sobreentendido. Pensé que sí quedó. Listo. Pero antes de eso, yo lo que tengo que hacer es transformar este dato a gramos, a masa. ¿Cómo lo hago? Otra vez la fórmula general de moles. La fórmula es salvavidas completo. ¿Por qué? Porque de aquí puedo obtener masa directamente. ¿Qué va a ser la masa? La masa va a ser igual a ¿qué? A las moles por el peso molecular o peso atómico. Y listo. Ya tengo las moles. ¿Qué me falta? Calcular el peso molecular, porque esto es compuesto. Entonces calculemos el peso molecular de ese man. Sería 2 por el peso atómico del hierro, que sería 55,8, más 3 por 16. El peso molecular ha sido de 159,6. Entonces ya tengo moles. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por peso molecular y obtengo más. Entonces sería 1,34 moles por el peso molecular que acabamos de obtener. Entonces, esto equivale a 213,86 gramos. Gramos. Listo. Transformé de moles a gramos. Y ahora sí, aplico el porcentaje de pureza. ¿Cuál es el porcentaje de pureza? Sería 0,632. Esto va a ser igual al dato puro, que ya lo tengo, es lo que acabamos de calcular. Este es el dato puro. Dividido para el total de muestra. ¿Qué era lo que me está pidiendo que calcule el ejercicio? Calcule cuál es el total de muestra. Entonces, ¿qué tengo que hacer de aquí? De aquí simplemente despejo total de muestra. Entonces, el total de muestra aquí ha sido igual. Sería igual a lo que acabamos de obtener. Para 0,632. Entonces, lo que ingresa ha sido 338,39 gramos. Eso es lo que está ingresando, que era este dato X que me pedía calcular. El X era lo que me pedía calcular. Ya lo calculamos. 338,39. Se fue. Dime, Eduardo, ¿qué pasó? Profe, ¿me puede repetir la última parte? Me perdí en eso. ¿Cuál, mijo? En esto. La de transformar 1,34 moles a Ah, ya. gramos. De una, mijo. Apliqué solo esto. La fórmula. De la fórmula general de moles. Lo que hice fue despejar la masa, mijo. Despejas la masa. ¿A qué va a ser igual la masa? A las moles por peso molecular o peso atómico. ¿Qué tienes que usar aquí? Peso molecular, porque este man es un compuesto. Entonces necesitas sacar el peso molecular de este man. ¿A qué va a ser igual el peso molecular de este man? Sería, mira, aquí lo tengo. 2 por 55,8, que es el peso atómico del hierro. ¿Cuántos oxígenos tienes? 3. 3 por 16. Entonces, este de aquí es el peso molecular, mira, 159,6. Ojo, cuidado, no, cuidado, porque esto es un error muy común que ven ustedes. Si aquí les ponen un 3, cuidado, el peso molecular es solo del compuesto. No es que yo voy a decir 3 por 2, he tenido 6 hierros. Entonces sería 6 por el peso atómico del hierro. La dañaron, la dañaron. No pueden hacer eso. Si aquí hay un 3, bueno, hay un 3, no puedo hacer nada. Yo solamente me enfoco en la fórmula química. Si aquí al lado hay un 3, no pasa nada. Si yo voy a calcular un peso molecular, es solo de los subíndices lo que yo tengo que poner atención. ¿Cuántos hierros hay? 2. ¿Cuántos oxígenos? 3. Este 3 no interviene para sacar el peso molecular, cuidado. Ya lo he hablado un montón de veces, pero lo siguen haciendo. Cuidado. Entonces ya, mijo, de ahí sale el peso, mira, 159,6, pongámoslo por ahí. Ya. Y ahora lo que haces es, mira, ¿a qué va a ser igual más? Mol por peso molecular. Entonces, ¿cuántas moles tiene? 1,34 por el peso, 159,6. Mira, de ahí sale los 213,86. Simón, esa era tu duda. Simón, Ya, sí, listo. ya, mijo, positivo. Anthony, dime, ¿qué pasó? Tengo una pregunta. Lo que pasa es que
o sea, por ejemplo, partimos desde el dato de los 149 gramos de hierro, ¿no? Siempre tenemos que pasarle a mol para de un lado pasar al otro y de ahí volver a Sí, pasar a tú gramos. no Así es, puedes ¿cierto? trabajar tú no puedes, o sea, sí se puede trabajar en masa, pero ustedes están muy chiquitos para poder trabajar el dato en masa. Entonces, todo tienen que llevarlo a moles. Si te quieres mover de un lado al otro, tiene que ser en moles. Tiene que ser obligatoriamente en moles. Ah, ya, Ahora, si tú me gracias. dices, si puedo moverme en gramos, en masa, sí se puede, pero ustedes todavía no están muy chiquitos como para poder, poder moverse en masa, pero sí te puedes también mover en masa. Sí se puede. Sí hay cómo, sí hay una manera. Pero es mucho más difícil. Ujú. Sí, entonces mi recomendación, todo de mole. Y se acabó. Otra pregunta. Dime. Ahí pasamos al hierro 2 oxígeno 3. Ajá. ¿Significaría que ese es el reactivo limitante o cómo vemos cuál es el reactivo Sí, limitante? sí, verás. Bueno, creo que tú no has de haber estado en mis clases, pero ¿qué les dije? Para sacar reactivo limitante y en exceso, tiene que de manera obligatoria haber dos o más datos en los reactivos. Yo te pregunto, ¿aquí hay dos o más datos en los reactivos? En los reactivos, ojo, solo en los reactivos. ¿O tienes solamente un dato en el reactivo? Ya, ya, ya. Solo tienes uno, mira, solo tienes un dato, este man. Solo tienes este dato en el reactivo, ese 1,34 moles. ¿Tienes este otro dato de este reactivo? No lo hay. Entonces no se puede saber cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Mira, por ejemplo, en este otro ejercicio. ¿Qué tienes en este otro ejercicio? Mira, en este otro ejercicio, nota tú que los datos, ¿dónde están? Tienes un dato en el reactivo y tienes otro dato en el reactivo. Tienes dos datos en los reactivos. Entonces aquí, de manera obligatoria, tienes que sacar el reactivo limitante y el exceso. No hay de otra, te guste o no. Tienes que hacerlo. Porque hay dos datos en los reactivos. Si no tuvieras dos datos, bacán. Acá, no acá, por ejemplo, en este tipo de ejercicio no hay ese dato. Solamente tienes un solo dato. Entonces no puedes saber cuál es el limitante y cuál es el exceso. Y listo, con eso queda respondido literal A. La masa de Y el, mineral a utilizar, dime. y el porcentaje de 0,632, ¿de dónde se saca? De aquí, mijo. Si te dije, yo no puedo trabajar con la impureza. Yo trabajo Ajá, con la pureza. Entonces, ¿cuál es ya, la pureza? 63,2%. ya. ¿A qué equivale eso? A 0,632. Es como que le pasé el 100 ya a dividir directamente. Ah, ya, ya. Sí, dime, Miguel. Inge, lo que pasa es que yo le trabajo con factores de conversión y ya saqué la masa del óxido férrico. ¿De ahí qué más hago? ¿Puede explicarme esa parte, por favor? A ver, repíteme de nuevo. O sea, con el dato que nos dio del 149 gramos de hierro, Ajá, eso le pasé a gramos de óxido ferroso con factores de conversión. ya, ¿te dio lo mismo? No, por eso quiero No, ver. no, Acá está. ahí ya te tiraste las cuadras, porque acuérdate que lo de factores de conversión es otra cosa. Ahí no hay reacción, aquí hay reacción. Cuidado. Eso, lo que tú acabas de hacer está pero repésimo, no puedes hacer eso, porque aquí tienes una reacción química. Si no hubiese una reacción química, te acepto, te digo, tienes toda la razón del mundo. Es como, por ejemplo, este de aquí. Mira, a partir de oxígeno te está diciendo cuánto de esto hay. Acá no, cuidado, cuidado, esto es una reacción. Tienes que moverte de manera obligatoria con estequiometría. No puedes hacer transformación de unidades químicas. Ah, ya, ya. Bien, gracias. No puedes hacer eso, cuidado. ¿Pero qué puede mostrar cómo sacó la masa? No, perdón, el total de muestra otra vez, por favor. Ah, ya, ya tenemos el puro, mira, es que ya tenemos el puro. Esto es por moldes. Entonces, mira, ya teníamos aquí el puro. Ya encontré la masa de lo puro. Entonces, lo que hago es ingresar aquí al porcentaje de pureza. El porcentaje ya lo tengo. ¿Cuánto es? 63,2. Entonces, es lo mismo que tener 0,632.
es igual a ¿qué? Al dato puro. ¿Cuál es el dato puro? Ya lo encontramos. 213,86. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente despejo el total de muestra. ¿Cómo despejo? Esto que está dividiendo pasa acá arriba a multiplicar y esto que está multiplicando pasa acá abajo a dividir. Y ahí te sale el total de muestra. Y ese sería el dato de entrada. Entonces la respuesta literal A es esta. 338,39. Simón. Y ya. Y la última, el B. Me dice, encuentra el volumen de CO2 medido en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué tengo que hacerme? Moverme al CO2. Entonces digo, la misma historia. La misma historia, solo estequiometría. Arriba, en el numerador es a donde quiero llegar. ¿A dónde quiero llegar? Al CO2. ¿Qué valor le acompaña al CO2? Le acompaña un 3. Entonces aquí va un 3. Aquí va un 3. Y abajo, ¿de dónde estoy partiendo? ¿De dónde estoy partiendo? Del hierro. ¿Qué valor le acompaña el hierro? El 2. Entonces sería 2 moles de hierro. Pongo la cálculo y ya me moví en este caso al CO2. Entonces sería 2,67 por 3 entre 2. Sería 4 más o menos. 4 moles aproximadamente. Y listo, ¿qué hago ahora? Quiero transformar a volumen. A volumen. Ahí sí, mijo. Ahí sí, el que me preguntó, ahora sí vas a transformar de moles a volumen. Ahí sí te toca usar la tabla de transformaciones de unidades químicas. Ahí sí. ¿Qué tenías que hacer para pasar de moles a volumen? En la tablita de transformaciones de unidades químicas me decía 22,4 litros equivale siempre a una mol. Eso era lo que me decía la tabla de transformaciones de unidades químicas. Ahora sí. Entonces, por 22,4 es lo mismo que tener 89,71 litros. ¿De qué? De CO2. Y ahí muere el ejercicio. Profe, ¿puede repetir la primera parte? ¿Cuál, mijo? Esto, Sí, sí. sí, no te olvides, para moverte lo único que tienes que hacer es usar la estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? Es esta relación. Arriba en el numerador tienes que colocar a dónde quieres llegar. Y abajo en el denominador, ¿de dónde estás partiendo? Mira, yo estoy partiendo del hierro. ¿Dónde está el hierro en la fórmula química? Aquí, mira. ¿Qué valor le acompaña al hierro? Le acompaña este 2, ¿sí te das cuenta? Entonces, por eso acá abajo va 2. ¿A dónde quieres llegar? El ejercicio te está diciendo muévete al CO2. ¿Qué valor le acompaña al CO2? Le acompaña este 3. Entonces, por eso acá arriba va 3. Sí, sí, o sea, eso sí, de la estequiometría sí no hay problema, sino yo Ajá. decía de que partía del 2,67 mol, eso puede explicar. Ah, es que este es un dato real ya. Entonces, como ya es un dato real, puedes partir siempre de este de aquí. Porque esto ya es un dato real. Es, mejor dicho, un dato real. Pero esos Entonces, por 2,67 mol son del hierro, ¿verdad? del hierro. Del Ajá, 2 lo que del hice G. fue transformar. Transformaste estos 149 gramos, los transformaste a moles. ¿Cuál es el peso atómico del hierro? Es simplemente 55,8. Entonces divides, mira. 149 dividido para 55,8 te da 2,67. ¿A eso te referías? Sí, sí, eso. Ya, Simón. Y si me pidiera el rendimiento de la reacción, Aquí no hay rendimiento de reacción. ¿Por qué no hay rendimiento de reacción? Acuérdense, es que esto es por moldes, chicos. Esto de la estequiometría es por moldes. Sí, esto se da por moldes. ¿Cuándo te das cuenta que te piden calcular un reactivo, lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Cómo calculo yo un porcentaje de rendimiento de reacción?
Cuando tengo un dato real, cuando te dan el dato real, mejor dicho, cuando te dan este dato y además de ello, te dan, por ejemplo, un dato de entrada. Aquí, si tú te das cuenta, no te daban este dato de entrada. Solamente te daban esto, los 149 gramos. Mire, solo te están dando eso como dato. No te están dando un dato a la entrada. Si te hubiesen dado un dato a la entrada, perfecto, tienes toda la razón. Entonces, construyo el molde. El molde sería dato de entrada, sería dato teórico y dato, me falta uno, teórico, y el dato real. Esto es por moldes. Ajá. O bueno, yo al menos enseño por moldes. Podríamos hacer uno así como dije. Ay, estoy medio cansado, pero a ver. Sería así, verás. Qué sé yo, se combustiona. Ya le doy como, la reacción, ¿ya? A ver. A ver. 2Fe cloro 3. Pero no me faltaría, ¿cómo se llama? Los datos. ¿Cuánto entra? ¿Qué entra? Ah, ya. Al reaccionar cloruro férico con ácido hídrico se produce una reacción molecular de cloruro ferroso, ácido clorhídrico, y se ponen en contacto. Mejor mándame el ejercicio, por favor. Ya le paso. No, estoy muy cansado ahorita como para ponerme a pensar en compuestos. Mejor mando. Es que ya les digo, chicos, esto de la estequiometría, esto de aquí, es por moldes. O bueno, yo al menos enseño por moldes. Porque sí, es como que, no sé, bueno, según yo es más fácil de entender para mi punto de vista. No se olvidarán, ¿no? Bueno, en esta prueba veo que no les han tomado, ¿cómo se llama? No les tomaron polaridad, pero recuerden que eso sí va, ¿no? Cuidado. Eso sí va, ¿no? Por si acaso, ¿no? Lo de la polaridad, pondrás en pilas, ¿no? No es que digo, no me van a tomar. Claro que te van a tomar. Ya está. Ya le mandé. A ver, dice. Profe, ¿sí va a ayudar con, o sea, los apuntes? Sí, ya les paso. Bueno, es que yo no estoy en esos grupos que ustedes están, estoy creo en otro. Pero bueno, ya le digo a la persona encargada de eso que les mande. Verás, es que aquí en este ejercicio sí te dan los datos están para construir el molde, miren. ¿Qué es lo que tienes? Este de aquí dices, no. ¿Este de aquí o era el de acá? No, no le mandé. Dije, era otro. Bueno, a mí me pasaron este. No entiendo. Ahí le pasé por el grupo. Alguien, por favor, me reenvía, es que yo no estoy en esos grupos. Ojo, por ejemplo, aquí te dice que hay un porcentaje de pureza asociado, pero hay una pérdida. Hay una pérdida del 15%, ¿no? Que significa que aquí hay un rendimiento de reacción. Mira, entonces, fíjense en este ejercicio, muchachos. En este ejercicio tienes dos cosas. Tienes porcentaje de pureza y tienes rendimiento de la reacción asociado. Entonces, el molde que ustedes deberían construir es el siguiente. ¿Cuál es el molde que debo construir? Está chueco, ¿no? Sería, tienes yodo 2 más 10HNO3. Fíjense. Produce 2H. Produce 2HIO3 más 10NO2, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya no importa. Entonces, mira, fíjate, ¿qué es lo que tú tienes aquí? Si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo es, primero, un porcentaje de pureza. Te está diciendo que la pureza es del 75, perdón, 73,5%. Entonces, tú aquí tienes 73,5%. Ya sabes que tienes una pureza. Ojo, ya sabes que tienes una pureza.
Y además de ello, te está diciendo que tienes pérdidas o porcentaje de rendimiento de reacción del 15%. Esto es lo que se está perdiendo. Quiere decir que la reacción no es 100% eficiente. Sino ¿cuánto? Aquí ya les ayudó la profe. Hay 85% de rendimiento de reacción. ¿Por qué? Porque de todo lo que ingresa, solamente va a reaccionar lo que no se perdió, pues. Porque aquí hay una pérdida del 15%. Entonces quiere decir que el 85% es un porcentaje de rendimiento de reacción. Entonces, mira, si tú te das cuenta, ya te está diciendo que tienes dos cosas. Solo por el simple hecho, acuérdate, solo por el simple hecho de tener aquí 85%, tú sabes que vas a tener el siguiente molde. ¿Cuál es el siguiente molde que tú tendrías? Sería dato de entrada o total de muestra, si es que quieres ponerle, da lo mismo. Dato de entrada o total de muestra. ¿Qué más vas a tener? Como tienes un rendimiento de reacción asociado, sabes que vas a tener el molde sí o sí teórico y vas a tener el real. Porque tienes este molde, tienes el molde de ¿qué? Del porcentaje de rendimiento de reacción. Es porque tienes el dato. Entonces, este es el molde que tú vas a trabajar. Ahora, ¿qué te está dando? Te está dando esto, mira. Que hay 14 litros de este man, del NO2. Te está dando un dato en el producto. Si te da un dato en el producto, tú sabes que eso es un dato real. Ah, bacán. Entonces el dato real ha sido ¿qué? 14 litros. Porque es un dato en el producto. Todo dato en el producto es un dato real. Además de ello, ¿qué les dije? El teórico, dado que hay un porcentaje de rendimiento de reacción, se convierte en lo puro, o es, mejor dicho, lo puro. El teórico es lo puro. El teórico es igual, porque hay un porcentaje asociado a la pureza. Y listo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Moverte hacia lo puro. ¿Por qué? Porque con lo puro tú encuentras el total de muestra, que es lo que te está pidiendo calcular. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, tú no puedes trabajar en litros. Bueno, ya después en química general ustedes se van a dar cuenta que sí pueden trabajar en esta unidad. Sí se puede trabajar también en litros. Pero eso ustedes lo verán después. Por eso les digo, cuidado con la estequiometría. Cuidado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar esto a moles. Sabemos que 14 litros, por estequiometría, sabemos que en una mol hay 22,4 litros. Entonces, esto es lo mismo que tener 0,625. ¿Moles de qué? De este compuesto. Moles de ese compuesto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a subir al teórico. ¿Cómo subo al dato teórico? Con el porcentaje de rendimiento de reacción. ¿Qué es el porcentaje de rendimiento de reacción? ¿Cómo se define un porcentaje de rendimiento de reacción? Porcentaje de rendimiento de reacción se define como lo real sobre lo teórico. Mira, ya tienes el dato real. ¿Qué vas a hacer ahora? Subir al teórico. ¿Cómo subo al teórico? Tengo que entrar a la fórmula. ¿A qué sería igual? Sería igual en este caso a 0,85. ¿Igual a qué? Dato real. ¿Cuánto vale el dato real? 0,625 sobre el teórico. ¿Qué haces de aquí? Simplemente despejas el teórico. Despejas el teórico. 0,85. ¿Cuánto te da? 0,735. Entonces subes, mira. 0,735 moles teóricas. Ya estamos en el dato teórico. ¿Qué me interesa? Moverme al yodo 2. Por estequiometría. Por la estequiometría de la reacción. ¿Qué tienes aquí? Tienes aquí un 1 y acá tienes 10. Entonces, por estequiometría, arriba, a donde quiero llegar, abajo de donde estoy partiendo. Yo estoy partiendo de este compuesto. Por ese motivo, sería 0,73 por a dónde me quiero mover al yodo, está una relación 1 abajo 10. Por estequiometría, nosotros sabemos que aquí en el dato teórico tengo que
0,0735 moles de este compuesto. Por estequiometría me moví, con la estequiometría. Y mira, fíjate, ya tengo el dato teórico, pero me está diciendo calcule el total de muestra. ¿Cómo calculo el total de muestra? Tengo que llevar esto que acabo de encontrar a gramos. ¿Cómo lo hago? Con el peso molecular del compuesto. ¿Qué tenemos? Tengo yodo. Entonces, ¿qué necesito? El peso atómico del yodo. 126,90. 126,90. Pero yo tengo yodo 2. Entonces sería 2 por 126,90 y tengo el peso molecular de este compuesto. Y aplico la fórmula general de moles. ¿Cuál era la fórmula general de moles, chicos? La que tenía aquí. Pero ahora yo quiero masa, entonces serían las moles por el peso molecular. Entonces, ¿cuál es el peso molecular de yodo 2? Sería 126,9 por 2. ¿Cuál es el peso molecular? 253,8 es el peso molecular de este man. ¿Qué le hago? Le multiplico por las moles. ¿Cuánto nos da? 18,65 gramos. Y ahora lo que hago es encontrar el dato de entrada o el total de muestra. ¿Con qué? Con el porcentaje de pureza de reacción. Entonces, el porcentaje de pureza de reacción es lo puro sobre el total de muestra. Ya tengo el total de muestra. Ya tengo el porcentaje. ¿Cuánto era? 0,735. Acá que tengo 18,65. Y de aquí despejo el total de muestra. Entonces sería total de muestra dividido para 0,735. ¿Cuánto nos da? 25,38 gramos. Y ese sería el dato con el cual yo subí. Entonces el dato de X ha sido, por lo tanto, 25,38. Y esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Eso, muchachos. Esto realmente se aprende es más con, ¿cómo se llama? Es que esto es con moldes, chicos. O bueno, yo al menos yo enseño con moldes. Entonces, Profe, una miren, este es pregunta. el molde. Este es el molde. Dime. ¿Cuándo en los cálculos geométricos se usa primero átomo, gramo y luego moles? Es que eso te digo, mijo, y eso expliqué al inicio de esta clase. Aquí yo al menos trabajo con moles. Yo no me... Y sí les dije, el átomo gramo ahora se convierte en moles. Es que es lo mismo. En vez de poner átomo gramo de un elemento, es moles de un elemento. Es lo mismo, es lo mismo. Igual en química general, en química general ya no van a usar la palabra atomogramo, usan directamente la palabra mol, porque en la reacción se trabaja con moles, no se trabaja con atomogramo. Por eso les dije, y si ustedes van a los libros, en los libros ahí mismo les dice, el atomogramo de un elemento es lo mismo que tener moles de un elemento. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, yo pregunto porque es que en un ejercicio de que me puso mi ingeniero, él primero usa átomos, gramos de un elemento y luego lo pasa a moles para sacar el compuesto. Es que debería ver el ejercicio, mijo. Suponte que el dato que te haya dado es, por ejemplo, en vez de darte el dato del compuesto, te dice aquí, no se sabe, supongamos, te dice, se sabe que el oxígeno tiene, o este compuesto, se sabe que este compuesto tiene, por inventarme el dato, 2 gramos de oxígeno. Recuerda que tú esto tienes aquí un compuesto, tú no puedes trabajar con 2 gramos de oxígeno. ¿Qué tienes que hacer? Llevarle a moles ¿de qué? De compuesto. Y de ahí sí te puedes mover, porque esto es un compuesto, aquí no tienes oxígeno. Entonces por eso te digo, depende de cómo te haya dado los datos. Tendría que ver yo el ejercicio. O al menos yo eso es lo que estoy, con lo que tú me acabas de decir, eso es lo que yo estoy intuyendo que hizo tu profesor. Ah, ya, profe, gracias. No tengo el ejercicio, si no se lo mandó. Solo tengo los apuntes. O sea, pero no el Mm, ejercicio escrito. sí, sí, sí.
Pero como les puse aquí, mira, yo aquí, por ejemplo, yo aquí no puse 2,67 átomos gramos. Podría haberlo puesto, ¿no? Aquí sería 2,67 átomos gramos ¿de qué? De hierro. Pero que les dije, el átomo gramo aquí es lo mismo que tener mol. Es que es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Eso, muchachos. Esto es todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Considero que ya han de estar listos ustedes para la prueba. Hemos hecho varios repasos. Entonces creo yo que estamos listos para esa prueba. Pues les digo, no se maten estudiando tan de noche. Eso es malo, créanme. Se los digo yo que lo he hecho y luego al otro día, créanme que les va peor. Entonces no vale la pena. Prefiero más bien que duerman, que descansen. Al otro día me levanto, estudio y ahí me va mejor. Se los digo por experiencia, no es bueno, no es bueno. Y además van a estar como zombies al otro día y no se van a acordar o van a estar hasta peor, hasta peor. Entonces mejor, si algo no faltó estudiar o algo, a dormir, al otro día me levanto, madrugo, ahí sí me pego mi buena repasada y a darse, y a darle. Ok. Eso, chicos. Bueno, también depende de cada uno de ustedes, tampoco es que yo les voy a obligar a algo, ¿no? Entonces, bueno, eso, chicos, entonces de mi Gracias, parte, profe. un gustazo. Muchos éxitos, chicos. Ya falta poco, 2 Gracias, semanas. Inge. Ya saben, chicos, por favor, a darlo todo, chicos, por favor. Ya falta poco. Por favor, denlo todo de ustedes. Ustedes pueden, ustedes son capaces. Les va a ir bien. Y muchos éxitos, chicos, muchos éxitos. Por favor, ya falta poco. Grábense en eso, ya falta poco. Estudien, esfuércense en este poco de días que quedan. Den unos buenos exámenes y luego sí podrán ya descansar, chicos. Podrán descansar. Entonces, chicos, de mi parte, un gustazo. Tengan un excelente resto de noche. Cuídense y muchos éxitos el día de mañana, chicos. Pasen bien, chicos. De mi Gracias, parte, un profe. Profe, puede gusto. pasar Nos vemos en su- los Chao, chao. apuntes, por favor. Sí, ya les comparto. No se preocupen. Ya les voy. Gracias, Inge. Ya, chicos. Vayan, chicos. Chao, chao. Muchas gracias, Inge, que tenga buena tarde. Ya.